Muy bien, ahora que hemos aprendido que cada objeto tiene su propio ángulo y por ende tiene una sola forma, ya podemos aprender a hacer cada una de las figuras que podemos observar aquí. Por ejemplo, acá tenemos estas pequeñas hojas que están observando aquí. Vamos a trabajarlo con color verde y hacerlo de la siguiente manera. Pues entendemos que este es un objeto solo, ¿verdad? Y que debe contener su ángulo en el lado más corto, que vendría a ser esta posición. Muy bien. Todo esto es la representación de un objeto simple hecho con una herramienta de relleno simple. Muy bien, la noción de dibujo nos ha ayudado a entender de que debemos respetar cada punta, como esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, para obtener una figura de manera independiente. No trabajar todo como si fuese un solo relleno plano. Ahora, en base a esto, ya que este es el segundo nivel de noción de dibujo, vamos a ir aprendiendo precisamente eso, un relleno plano. Cómo nosotros trabajamos un relleno totalmente plano, que es lo lógico y que es incluso hasta lo más artístico creativo que podemos llegar en este tipo de temas. Para eso vamos a trabajar, por ejemplo, desde cero, una figura totalmente plana. Vamos a ir a eso. Voy a dibujar un vector totalmente plano y como modo de repaso vamos a intentar trabajarlo nosotros de la mejor manera posible. Imagínense que yo tengo un cactus, que es una planta, que es más o menos así, que tiene una ramita por acá, el tallo principal, ¿verdad? Hacemos esto y aquí tenemos otra ramita así. Muy bien, yo creo que todos conocemos cómo es un cactus, que es más o menos esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más pequeño, seleccionamos todo y lo hacemos más pequeño. Muy bien, si yo les pidiera dibujar esta figura con el nivel que ya tienen, por ejemplo, que les he enseñado, pues podríamos decir que tenemos tres partes. ¿Por qué tenemos tres partes? Porque aquí tenemos una punta, aquí tenemos dos y aquí tenemos tres. Ahora que sabemos que son tres, la pregunta sería, ¿cuál de esas tres partes va primero? Lógicamente podríamos decir de que el tallo que es más grande tiene que estar por encima de estos dos pequeños, por lo tanto estos dos pequeños serían primero. Bajo esa lógica nosotros trabajaríamos de la siguiente manera. Dibujaríamos esta primera parte, más o menos por aquí, ¿verdad? Le daríamos 1, 2 y 3 Enter y estableceríamos los ángulos en el lado más corto para que este tome textura. Esto lo hemos aprendido ya en ángulos de puntada. Luego dibujaríamos su contraparte, que es la parte de aquí, que también va por debajo del tallo principal. Y de esta manera obtendríamos nuestra segunda figura, que también tiene que tener sus ángulos en el lado más corto para que tome textura. Muy bien, para finalizar podríamos dibujar, ya terminando, que es todo este tallo, o bueno, el tallo principal que vendría a ser esto. Muy bien, si todos hemos logrado hacer esta figura de esta misma manera en la que yo acabo de dibujar, pues hemos hecho muy bien nuestra tarea y nuestro trabajo, ya que esta es una verdadera noción de dibujo, ¿no? Entender cuáles van atrás, cuáles van encima, ¿no? E incluso ir ya estableciendo los ángulos y todo lo demás. Hasta ahí todo perfecto, pero ahí no queda una noción de dibujo. Podríamos dejar de tarea figuras totalmente planas y empezar a darle la forma según vemos si su posición va atrás, cuántos lugares tiene, todo eso está muy bien. Pero vamos a avanzar a un nivel más allá. Recuerden que trabajamos en noción de dibujo, por ejemplo, este honguito de aquí. Por ejemplo, en noción de dibujo existen muchos niveles y incluso uno que es artístico en el que ya vamos a ir explorando poco a poco, que quisiera que aprendieran también.